Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 2 de Incómodamente Real. Se da aplausos para sí misma. Hoy estamos en este capítulo número 2. Muchas gracias por estar acá, por ver este capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo número 1. Estaba muy nerviosa, la verdad. Estaba muy emocionada, pero bueno, se vale tener esas emociones cuando haces nuevos proyectos. Bueno, el capítulo de hoy, la verdad es de que es el más personal, creo yo, porque algo que pensaba al más o menos dar ideas para este capítulo, me ponía a pensar que creo que toda la vida siempre claro, he hablado de mi tartamudez, pero desde un punto de vista profesional, ¿no? Como yo les contaba, soy fonoaudióloga y llevo trabajando 5 años con personas que tartamudean, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, yo empecé en esta área de la fonoaudiología, ¿no? En esta área de la tartamudez, por un camino, ¿no? De que tomé un curso y siempre cuento esa versión, cómo empecé trabajando en tartamudez. Pero hoy quiero honrar mucho la parte personal que viví con la tartamudez. La verdad es de que si bien soy Alexandra y tengo mi fase o claro, mi versión profesional, estos años voy recordando que también soy persona y no solo fonoaudióloga, ¿no? Y también la tartamudez ha tenido un gran impacto en mi vida personal. Aún siendo terapeuta, he tenido mis días con mucha valentía para hacer algunas cosas, pero otros días con no tanta valentía y creo que también se vale. Entonces este capítulo va a tratar sobre que quiero abrir mi corazón y contarles cómo ha sido para mí, como Alexandra, vivir con tartamudez durante 24 años. Son 24 años que he vivido con tartamudez, que vivo con tartamudez porque a mis 4 años empecé a hacerlo. Entonces hoy voy a contar sobre eso para que ahí puedan conocer un poco más sobre esta parte más humana sobre mí. Yo empecé a tartamudear a mis 4 años, cuando empecé el kinder aquí en Bolivia. ¿M? Entonces, claro, yo no tengo los recuerdos, ¿no? De cuando empecé a tartamudear o cómo era en kinder, pero sí recuerdo que que mucha parte de mi infancia durante la primaria yo tenía tartamudez. Eso yo lo podía percibir más que todo en los salones de clase, ¿no? Que es donde más tengo estos recuerdos. Por ejemplo, yo compartía mucho con un grupo de amigas, dos amigas, una se llamaba Camila y otra Valeria. Y claro, yo me daba cuenta, ya después, yo creo que cuando tenía unos 6 7 años, ya me daba cuenta que yo hablaba diferente a estas dos amigas que tenía. Pero nunca le tomé esa atención, ¿no? Y la verdad es de que los recuerdos que tengo son bastante borrosos de esa época, pero sí recuerdo que en mi mente aparecía este pensamiento de, ¿por qué estoy hablando distinto? Ellas no hablan como yo estoy hablando. Y bueno, la tartamudez era un tema tabú en mi casa porque nunca lo hablamos, ¿no? O sea, nunca se me explicó de niña qué era lo que yo tenía o por qué yo estaba hablando de esa forma. Y la verdad es de que pensándolo bien ahora, la Ale de 6 7 años realmente no sabía lo que estaba atravesando y no sabía por qué hablaba diferente a los demás. Durante la niñez fue así. mm, Algo que sí tengo bastante presente es que sí me gustaba leer, ¿no? Yo iba a las iglesias con mi familia y hay una parte, ¿no? En la que es primera lectura, segunda lectura, etcétera, e invitan a
los asistentes a leer. Y a mí me encantaba eso, me encantaba porque, no sé, sentía un gran amor hacia leer en voz alta en frente de los demás. Por más de que sabía que yo hablaba distinto, me encantaba leer. Recuerdo muy bien que mi hermana mayor me lo imprimía, ¿no? Lo que debía leer en la iglesia el domingo, me lo hacía en letra grande para que no me pierda, ¿no? Etcétera. Y yo, chocha y feliz, iba al frente y leía al frente de todas las personas que estaban en la iglesia y leía lo que me tocaba de primera o segunda lectura. Y la verdad es de que yo recuerdo esos momentos con mucha felicidad porque realmente sentía que podía hablar. En cambio, cuando hablaba de una manera más espontánea en el día a día, era diferente. Pero en la lectura yo sentía bastante libertad, la verdad. ¿Y por qué menciono esto? Porque al pasar los años, eso fue cambiando. Ya cuando entré más o menos a la época de adolescente, mi miedo a leer en voz alta incrementó significativamente. O sea, yo no podía leer en voz alta en mi curso, en mi salón, frente a mis compañeros, porque tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo de tartamudear y tenía mucho miedo de que se rían, tenía mucho miedo de ser como la burla de ese momento, que bueno, es algo que no lo mencioné y sé que es algo bastante privilegiado para muchos que gracias a Dios yo estuve en un colegio donde nunca me hicieron bullying las mismas personas de mi curso, de mi salón, ¿no? De mi grado. Nunca me hicieron bullying. Tuve tuve grandes compañeros, ¿no? Que realmente los quiero mucho a cada uno de ellos porque nunca he tenido una burla o una risa por lo que yo tartamudeaba, ¿no? Pero claro, mientras yo crecía y estaba en la época de adolescente, también crecían mis miedos y el qué dirán. Porque es claro, yo estaba entrando en una época en la que tenía que conocerme a mí misma, conocer qué me gusta. Ahí también nacen muchas inseguridades, ¿no? En uno, en el cuerpo, en la cara, ¿no? En tantas inseguridades que tenemos todos, pero realmente confío en que hay un gran apoyo siempre ha sido mi familia, ¿no? Que si bien aún en la adolescencia no hablábamos de tartamudez y era un tema del que no se hablaba, sí sentía bastante apoyo y cariño por parte de ellos. Entonces, bueno, en la adolescencia empecé a tener estos miedos un poquito más grandes y yo no hablaba, o sea, yo no era capaz de leer en voz alta al frente porque tenía mucho miedo, ¿no? Y no sé cómo era en sus colegios o si alguna vez les ha pasado, pero había momentos en los que, no sé, en literatura o en historia, ¿no? Como que en esas materias nos hacían leer por turnos, entre todos los que estábamos sentados, teníamos que leer y era como en viborita, ¿no? O sea, comenzaba el que estaba sentado más allá y comenzaban así la lectura, entonces yo calculaba cuántas personas más faltaba para que sea mi turno de leer. Leía en el texto la parte que me tocaba y decía, no, aquí hay una palabra que no voy a poder decir. Entonces, ya cuando faltaban dos, tres personas y antes que me tocara a mí, yo levantaba la mano o me acercaba y decía, profesora, ¿puedo ir al baño? Y de esa manera evitaba leer en voz alta, ¿no? Y claro, me iba al baño, me iba a pasear por el colegio para evitar esta situación de leer en voz alta. Y claro, eso me daba un alivio, ¿no? Me daba un alivio, pero un alivio temporal, un alivio que duraba 5 minutos porque no estaba haciendo lo que realmente quería, que era leer, como recuerdan de niña, a mí me encantaba leer, pero ya en la adolescencia dejé ese gusto y dejé
esas ganas de querer mm, compartir con el resto alguna lectura o lo que sea, ¿no? Entonces, así empezó mis comportamientos de evitar la tartamudez. Porque sí, así como todos, ¿no? Cuando tenemos miedo a algo, ¿qué hacemos? Evitamos eso. Y es el ejemplo que siempre doy, ¿no? Que puede ser que yo esté caminando en la calle y me dan miedo los perros. Entonces hay un perro en la misma calle en la que estoy yendo. Entonces, claro, si tengo miedo, no voy a ir por esa calle. Voy a evitar esa calle y voy a tomar otra calle. Y pasa lo mismo con la tartamudez. Si me da miedo leer en voz alta, pues voy a evitar esas situaciones para no afrontarlas. Y como les decía, claro, me daba un alivio temporal de 5 minutos, que decía, bueno, no voy a leer, no voy a tartamudear, no me van a escuchar, pero no había un alivio ya permanente. Y yo no encontraba ese alivio permanente porque una solución sostenible no era evitar las situaciones. Y yo sabía muy bien eso de adolescente, yo sabía y era muy consciente que evitaba situaciones, pero realmente sentía que no tenía de otra, ¿no? Y así fueron pasando situaciones en el colegio y también a nivel familiar. Yo sé que mi familia veía muchas conductas mías que eran confundidas con que yo parecía como malcriada, ¿no? No sé otro sinónimo de esa palabra, pero es como que yo no respetaba o que estaba en mi época de adolescente, ¿no? ¿Y por qué ellos tenían esta creencia sobre mí? Porque había situaciones en las que ellos me decían, oye, pero ve a saludar, o dile gracias al del taxi, o di esto a esta persona, pero yo no quería hacerlo. No quería, ¿por qué? Porque tenía miedo a tartamudear, pero mi familia podía, ¿no? Como pensar que yo no lo quería hacer porque no tenía ganas o porque no quería hablar o porque quería, no sé, como hacer quedar mal, no sé, ¿no? Pero realmente no era por eso. Y ya luego muchos años yo lo hablé con mi familia y lo comprendieron, pero en ese momento sí se sentía bastante desafiante esos momentos, porque yo quería hacerlo, pero la tartamudez era mucho más grande que yo y era mucho más pesada. Entonces realmente yo sentía que no estaba pudiendo hacer las cosas que yo quería hacer. Y realmente eso marcó mucho en mi adolescencia. Y claramente, nuevamente al nombre del podcast de Incómodamente Real, que era incómodo hablar de eso con mi familia, de la tartamudez. Y, y así fueron pasando situaciones en las que realmente yo me sentía muy frustrada, muy, muy incapaz, ¿no? Como hasta eso surgía, de que yo decía, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo saludar a alguien? ¿Por qué no puedo ir y comprar algo que necesito? Realmente había mucho miedo, hasta incluso de ir a la tienda, ¿no? Me acuerdo que me mandaban a la tienda a comprar pan y para los que están escuchando, hay letras que pueden ser un poco más difíciles de decir que otras. Por ejemplo, la P o la L o la M o va- varía realmente qué letras son más fáciles o difíciles para otras personas, ¿no? Pero claro, al momento de ir a la tienda y decir, véndame pan, para mí era algo muy difícil. Entonces, había muchas veces en las que yo le mentía a mi mamá y le decía, no, no hay. Como no, ya no tiene pan, ya no le quedan. Pero era mentira porque ni siquiera había llegado a la tienda, porque tenía miedo de ir a pedir y porque sabía que no me iba a salir la palabra. Entonces, al final volví a mi casa y le decía a mami, no hay, no hay pan, lo siento, ¿no? Y claro, al final mi mamá me decía, ok, está bien, no importa, pero yo sabía
que estaba evitando esas situaciones. Recuerdo también que ya un poco más grande y pasando a la etapa adulta, recuerdo muy bien que fue como el 2019, ¿no? Como por ahí, que yo fui a un lugar de comida rápida, ¿m? Conocido acá en Bolivia. Y me acuerdo que cuando fui, siempre te preguntan, ok, ¿cuál es tu pedido, no? Y yo quería pedirme, no me acuerdo, creo que era una hamburguesa o salchipapa, algo así. Primero te hacen la pregunta de tu pedido y luego te preguntan, dígame su apellido para que lo llame y le dé el pedido que usted quiere. Y mi apellido es Torres, que tiene una T. Entonces, claro, para mí decir mi apellido era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Mi nombre es Alexandra Torres Ugarte. Entonces, el apellido Torres era bastante difícil de decirlo. Entonces ahí me ven enfrente del cajero y me dijo, ok, ¿cuál es su pedido? Y yo, una hamburguesa. Ok, una hamburguesa. ¿Cuál es su apellido para que la pueda llamar? Y yo dije, "Am, Ugarte". ¿No? ¿Qué pasó ahí? Dije mi segundo apellido. No dije mi primer apellido, ¿no? Entonces, claro, el cajero siguió con su vida, anotó, ok, Ugarte, le voy a llamar cuando esté listo su pedido y listo. Pero en lo que yo me iba a sentar, sentí una gran decepción hacia esa situación, ¿no? Porque decía, ¿por qué no puedo decir ni mi apellido? O sea, realmente estaba muy limitada en lo que yo quería hablar. Entonces ahí en lo que pensaba de, ay, ¿por qué no dije mi apellido? ¿Por qué no lo hice? Sigo teniendo miedo, ¿no? Realmente surgían todos estos pensamientos y llegó el momento en el que me iban a dar mi almuerzo, mi hamburguesa o salchipapa y decían, Ugarte, Ugarte. Y yo estaba distraídísima, no le prestaba atención, seguía pensando y ellos no sabían a quién dar el pedido. Entonces, la verdad es de que fue una experiencia que sí me marcó mucho, pero si bien, y aquí es una parte más reflexiva que también quiero empezar a dar, todas esas situaciones, si bien han sido retadoras, creo que traté de cambiarles el enfoque y en vez de que esas situaciones me hundan, han sido las mismas situaciones las que me han hecho saltar como en un trampolín para decir, ok, basta, ya no puedo seguir este camino de evitar la tartamudez. Y, y ahí empezó en mí un cambio de que ya es todo este cambio que tuve de cómo conocía la tartamudez, cómo entendí con información que no era mi culpa, que no es que yo lo estaba haciendo a propósito, etcétera, que realmente fui comprendiendo a nivel teórico sobre la tartamudez y eso me dio tanta paz y calmó tantas cosas en mi cabeza y en mi experiencia que recuerdo mucho el día en que aprendí la teoría de la tartamudez. Me acuerdo que lloré mucho porque dije, wow, realmente, realmente yo no sabía nada de tartamudez y me estaba tratando tan feo a mí misma por algo que yo no lo puedo controlar y que es algo involuntario en mí. ¿M? Y desde ahí empezó este camino que empecé a cambiar mentalmente, también empecé a cambiar mis acciones, ¿no? Yo decía, ok, me da miedo subirme al minibús y decir bajo en la esquina o bajo en la pasarela, ¿no? Me da tanto miedo que ahora lo voy a empezar a hacer más, lo voy a hacer porque yo puedo, o sea, lo puedo hacer con o sin tartamudez, pero puedo hacerlo y sobre todo quiero hacerlo. Y desde ahí empecé a retarme a mí misma en cada una de estas situaciones y claramente ha mejorado mucho mi empoderamiento en el tema. Realmente ha sido un cambio de 180 grados el que he atravesado, pero ahí creo que el mayor cambio fue
en decir, ok, estas situaciones no van a ser más fuertes que yo. En cambio, estas situaciones tienen que ayudarme e impulsarme a salir del fondo de donde creo que estoy ahorita. Entonces, esos momentos fueron los que, los que marcaron un antes y un después. Claro, o sea, suena muy lindo, ¿no? Que yo vaya, sí, tú puedes como yo, ¿no? Pero la verdad es de que a partir de que incluso siendo ya adulta, ¿no? A partir de mis 20 años que ya cambiaba un poco más este accionar mío y decía, ok, voy a hacer esto, voy a dejar el miedo y aunque tartamudee, igual lo voy a decir y todo. Igual han habido situaciones que me han retado, ¿no? Que me retaron, que hasta el día de hoy hay momentos en los que estoy en un minibús y digo, uy, tengo que bajar en la pasarela y estoy sentada en el último asiento, ¿cómo le digo al señor, no? O el claro ejemplo que hasta el día de hoy lo paso, eh, tengo que bajarme en una parada, ¿no? O sea, y literal es parada. Entonces, a mí me cuesta mucho decir la P. Entonces, mientras voy llegando a donde tengo que bajarme, ahora, con 28 años, siguen apareciendo estos pensamientos de mejor no lo digas, no lo hagas, se van a reír, qué van a pensar, ¿no? Pero también aparecen estos pensamientos de Ale, tú puedes hacerlo. Entonces es como una batalla ahí que se da, pero al final siento que yo decido también a quién escuchar. Si a los que me están diciendo hazlo, 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 o a los que me están diciendo no lo hagas. Entonces, ese tipo de situaciones son las que realmente me retan bastante. Incluso conectar con otras personas, ¿no? Cuando tengo citas, por ejemplo, lo primero que yo les digo es que tartamudeo, porque realmente exponer mi tartamudez me hace entrar en una situación de mayor confianza. Ahora también tengo un nuevo grupo de amigos y lo primero que yo quería hacer era decirles, tengo tartamudez, ¿no? Para realmente soltar eso y que lo sepan. Y eso también a mí me hace entrar en confianza. Yo obviamente lo digo desde un lugar empoderado, ¿no? No desde un lugar de pena o de lástima, porque yo no lo veo así. Entonces, cuando yo digo a otros que tengo tartamudez, la verdad es de que lo hago desde un lugar bastante sano y sé que también es para llegar a eso es un camino, pero sí se puede. Y también creo que cada vez que tengo una nueva amistad o conecto con otras personas, siempre intento sacar el tema de la tartamudez sobre la mesa porque es importante conocerlo. Más allá de que yo sea fonoaudióloga, como les decía, este capítulo trataba de contarles cómo lo he vivido como persona y, y siento que mucho de este camino ha sido ser amable conmigo misma, entender de que naturalmente no tengo la fluidez que otras personas tienen y que eso está bien y que está bien ser diferente. Y siempre me he considerado una persona como la oveja negra en mi familia, en todos lados, ¿no? Realmente me considero a mí misma como esa persona distinta, pero nunca voy a olvidar lo que una niña que tiene tartamudez me dijo. Ella tenía 8 años, ¿no? Y me dijo, wow, me siento única y diferente porque soy la única de mi grupo de amigos que tiene tartamudez. Y yo tenía 26 años y ella tenía 9 y yo dije, wow, o sea, realmente también yo lo quiero ver así, ¿no? Y bueno, eso es un poco de la historia que he atravesado a lo largo de estos años con mi tartamudez. Algo que también no mencioné y creo que es válido ponerlo igual sobre la mesa, es de que esta conversación de la tartamudez yo la tuve con mis papás a mis 19 años. Recién a esa edad que yo ya estaba entendiendo más del tema, un día dije, pa, mami, hablemos y quiero hablar sobre esto. Claramente lloré
porque ahí se enteraron de todo lo que yo había vivido en la infancia con mi tartamudez. Mis papás no lo podían creer porque yo nunca les había contado. Y recién a mis 19 años yo les conté lo que me pasaba en primaria. Entonces, realmente para mí fue muy sanador esa parte de contar a mi familia y ahora es un tema de conversación, ¿no? Que a mí me interesa mucho ponerlo sobre la mesa en mi familia porque al final son mis personas más importantes y tienen que entender que para mí es un tema importante. Y bueno, hay muchas cosas más que han pasado en cuanto a mi tartamudez, pero creo que este es un gran resumen de cómo lo he ido afrontando y de cómo ahora, incluso este podcast, es la tartamudez, es la motivación para hacer este podcast. Y yo me imagino a la Ale que tal vez nunca hubiera llegado a este camino y digo, wow, ¿qué sería de mi vida si realmente no hubiera aprendido tanto de la tartamudez? ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría emocionalmente? Pero bueno, al final la vida quiso enviarme por este camino. Dios me quiso llevar por este camino y siempre voy a estar muy agradecida, ¿no? Y bueno, este fue el segundo capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Me encantó mucho compartir sobre mi historia con la tartamudez. Perdón si suenan a algunas cosas repetitivas, pero bueno, al final creo que funciona así este formato y conectar de esa manera con todas las personas que están ahí viéndome. Nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por ver.